Derecho Cloud, licenciada. Sí, Todavía licenciada. no. Si nos pudiera compartir, licenciada. Vaya, sí, porque el calendario ya me lo pasaron. Voy a ver ahorita si lo puedo, ¿cómo se llama? Compartírselos. Voy a ver si lo tengo aquí en mi WhatsApp. Permítanme. Si no quiero subirle no sé si vieron eh, el archivo que les subí. ¿O no lo pudieron ver? En Classroom les subí un resumen, y les subí la otra ley de la que habíamos hablado en clase. No sé si la pudieron ver. Si no, la vuelvo a subir. Sí se ven los dos documentos, licenciada. Ah, muy bien. Licenciada, Muy bien. yo se lo digo un poquito nada más, de soy sincera. Ok, pero hay que leerlo porque eso es materia de examen. Entonces, voy a ver si les puedo descargar acá, permítanme lo de el horario de examen. Vamos a ver, ¿dónde quedó eso? Permítanme, vamos a ver. Voy a ver si se los puedo compartir porque primer examen presencial, dice. Así se los comparto de una vez para que ustedes lo tengan ahí. Yo pensé que ya lo habían subido a la página, pero al parecer nada. Aún no, Lita. No, licenciado, no. Bueno, la cosa es que tenemos examen según el calendario, pues sería el 26, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a descargar ahorita, voy a ver si se los puedo compartir hoy. Gracias, licenciada. Bueno, vamos entonces a empezar la clase, jóvenes, en lo que los demás compañeritos se logran incorporar, ¿verdad? Voy a ver si lo puedo subir ahorita por acá. Permítanme. Vamos a ver. Es que no me da la opción. Bueno, se los voy a mandar en Classroom hoy para que ustedes lo tengan ahí mejor. Muy Muchas amable, licenciada. gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar hoy. Nos quedamos entonces hablando de la jurisdicción para mayor amplitud, ¿verdad? Espero que hayan leído, pues, la hojita que les mandé, el pequeño resumen, que eso pues no abarca todo, más que todo es un pequeño resumen de lo que más o menos pues logramos abarcar en clases. Entonces hoy vamos a entrar de lleno pues a explicar lo que es la jurisdicción en sí. Y en la clase pues tuvimos varios conceptos, ¿verdad? De jurisdicción. Yo les decía de que en diferentes textos ustedes van a hallar pues muchos conceptos de jurisdicción, pero ¿cuál es la finalidad de la jurisdicción? Y dijimos que es el poder, ¿sí? Es la potestad prácticamente, ¿verdad? La autoridad que se le confiere a los jueces, ¿verdad? Y tribunales del Estado para administrar la justicia y poder con esto juzgar y ejecutar, ¿sí? Los juzgados según la Constitución y las leyes. Entonces, en pocas palabras, el concepto que yo quiero que ustedes canalicen de acuerdo al contenido es que la jurisdicción es el poder de aplicar la ley, ¿sí? Ese poder es el que confiere el Estado. ¿A quién se lo confiere? Pues a los jueces, ¿verdad? Que son los que van a impartir la justicia. Hay características dentro de la doctrina que tiene la jurisdicción, ¿sí?
Y muchos de estos en la doctrina ustedes van a encontrar de diferentes juristas, perdón, que puedan definir la jurisdicción y pueden encontrar que van a encontrar que tiene características constitucionales, generales y algunas veces exclusivamente, ¿verdad? También en la parte constitucional es muy importante, ¿sí? Porque hay artículos que regulan generalmente lo que es prácticamente la jurisdicción. Muchas cosas de estos pues salen de la Constitución. ¿Por qué? Porque acordémonos que nosotros conocemos y vamos a ver ahorita lo que son las reglas de competencia también. Acordémonos que hablamos, ¿verdad? De que hay jueces competentes, pero nosotros en materia de ley nos tenemos que respetar y tenemos que conocer que solo vamos a conocer por mandato legal 2 instancias, jueces de primera y de segunda instancia, ¿sí? Entonces, la jurisdicción nace de la Constitución, ¿sí? Es necesario que tengan a la mano la Constitución para que nosotros vayamos relacionando los artículos, ¿sí? En el artículo 203, si ustedes logran visualizar ahí, que es de la Constitución, ¿sí? Ahí la Constitución establece en ese artículo que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, ¿sí? Y que corresponde directamente a los tribunales de justicia la potestad de juzgar, promover y ejecutar lo juzgado. Entonces, si ustedes logran leer ahí, ahí nos está dando la facultad, la Constitución de impartir esa justicia. Luego también menciona que los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y que únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. También ahí van a encontrar que menciona que la jurisdicción se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia, que era lo que hablábamos de los 3 poderes, ¿sí? Y por los demás tribunales que la ley establezca, ¿sí? Y que ninguna autoridad, en este caso, pues, puede intervenir en la administración de la justicia porque está delegada exclusivamente, tal y como lo establece el artículo 203 constitucional. Entonces, la jurisdicción, para que entendamos, lo hablaba en clase, se aplica a toda la República, ¿sí? Y está, pues, con el fin de, lógicamente, que se va a aplicar a toda la República, es en el sentido a todos los habitantes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de jurisdicción, vamos a encontrar que muchos juristas mencionan también clases de jurisdicción, ¿sí? Y en algunos textos ustedes van a encontrar que hay jurisdicción contenciosa, no contenciosa, que es voluntaria, que hay jurisdicción ordinaria y jurisdicción privativa, en algunos casos, ¿verdad? No sé si en teoría del proceso ustedes lograron establecer un poco de lo que era la jurisdicción contenciosa o si les mencionaron algo de las divisiones o que tiene la jurisdicción, ¿sí? Pero cuando ustedes encuentren en los textos que es la jurisdicción contenciosa, ¿sí? Es cuando se conoce o se resuelve asuntos que no conllevan litis, ¿sí? Perdón, que conllevan litis, ¿sí? Y, o que existe algún pleito entre las partes, ¿sí? Y cuando nosotros decimos jurisdicción no contenciosa, es lo contrario, ¿verdad? Estos procedimientos son los que no contienen litis o pleito, como ustedes lo quieran llamar, ¿verdad? Los cuales pueden terminar, pues muchas veces de forma notarial. Ahí es donde nosotros nos vamos a los procesos de jurisdicción voluntaria que ustedes van a ver en notariado, ¿sí? Y la jurisdicción ordinaria, aquí cuando decimos ordinario, esto va a comprender todos los tipos de justicia, ¿sí? Que existen en el campo del derecho. Y la privativa, ¿sí? A diferencia de esta ordinaria, ¿sí? Se especializa en que, pues, esta va a abarcar el área del derecho, por ejemplo,
lo que es el derecho laboral, ¿sí? Y la Corte de Constitucionalidad en su defecto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué derecho laboral? Si ustedes tienen a bien leer el artículo 283 en su momento del Código de Trabajo, ¿sí? En ese artículo, ahí la norma establece que los conflictos relativos al trabajo, ¿sí? Están sometidos a la jurisdicción privativa y por eso es de que existen, pues, o se divide la jurisdicción en diferentes tipos, ¿verdad? Contenciosa, contenciosa no contenciosa, ordinaria, privativa, ¿sí? Porque va a depender de diferentes tipos de asuntos que se lleven. Ahora bien, si seguimos nosotros con los poderes que tiene la jurisdicción, ¿sí? Y que hablamos en un momento en la clase de algunos de ellos, yo les dije qué poderes existen en la jurisdicción y algunos mencionamos, pero no los entramos a ver de lleno. Entonces, como hoy estamos hablando de la jurisdicción, hoy sí vamos a conocer los poderes que tiene la jurisdicción. Y entre ellos está el notio, el vocatio, el coertio, el idicio y el executio, ¿sí? Pero, ¿qué significa cada uno de ellos? ¿Sí? Entonces, notio, ¿sí? Que ustedes lo van a encontrar, esos sí los van a encontrar y tal y como se describen y se mencionan, ¿verdad? Este poder que nosotros llamamos notio es conocido con el nombre de poder de conocimiento de la jurisdicción, ¿sí? ¿A qué se refiere este poder de conocimiento de la jurisdicción? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este poder es el que permite o va a permitir al órgano jurisdiccional de conocer un asunto que es sometido lógicamente a ese órgano, ¿verdad? Por eso se llama poder de conocimiento. Pero tiene su fundamento este poder al que nosotros llamamos notio. Y por favor necesito que alguien le dé lectura al artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí vamos a nosotros a relacionar el poder de la jurisdicción que conocemos como notio. Si alguien, por favor, le puede dar lectura. Artículo 1. Sí. Jurisdicción de los jueces ordinarios. Uh-huh. La jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley, será ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de este código. Uh-huh. Y ahí es donde podemos nosotros relacionar también la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Entonces, en el artículo 1 nosotros vamos a encontrar el poder de conocimiento o notio, ¿sí? Que es el poder que tiene el órgano de conocer el asunto sometido a su jurisdicción. Y luego tenemos el vocatio. El vocatio también es conocido con el nombre de poder de convocatoria, ¿sí? Convocatoria de la jurisdicción. Y es el que va a permitir al titular del órgano jurisdiccional, ¿sí? De emplazar a las partes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Pues en otras palabras, que es el que le faculta al juez, ¿sí? Para obligar a las partes, ¿sí? A constituirse o a personarse al juzgado, ¿sí? Lo vamos a entender de otra manera si nosotros le damos lectura al artículo 112, por favor, del Código Procesal Civil y Mercantil. Si alguien me ayuda a darle lectura. Artículo 112. Gracias. Efectos del emplazamiento. La notificación de una demanda produce los efectos siguientes. 1. Efectos materiales. Inciso A. Interrumpir la prescripción. Inciso B. Impedir que el demandado haga los suyos los frutos de las cosas desde la fecha del emplazamiento, si fuere condenado a entregarla. Inciso C. Constituir en mora al obligado. Inciso D. Obligar el pago de intereses legales aun cuando no haya sido pactado. Y inciso E. Hacer anulable la enajenación y agravantes constituidos sobre las cosas objeto
objetos del proceso con posterioridad al emplazamiento, tratándose de bienes inmuebles. Efecto solo se produce si hubiere anotado la demanda en el registro de la propiedad. 2. Efectos procesales. Inciso A, dar prevención al juez y emplazar. Inciso B, sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Y inciso C, obligar a las partes a constituir en el lugar del proceso. Gracias, muchas gracias. Bueno, se leyó todos los incisos, pero en el artículo, muchas gracias, en el 112, ahí dice los efectos del el emplazamiento, ¿sí? Entonces, es el emplazamiento, pues es una parte, ¿sí? De lo que conlleva, como dijo bien el compañero, dice, la notificación de una demanda produce los efectos siguientes, ¿sí? Cuando yo notifico al demandado, el efecto que tiene a través del vocatio el juez, como lo dice, es obligar a las partes a constituirse al juzgado, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? A través del emplazamiento, ¿sí? Esa es una parte del proceso, ¿sí? Entonces, el vocatio, si ustedes gustan, lo relacionan ahí también, ¿verdad? Para que ustedes sepan que esta poder de la jurisdicción es una facultad, ¿verdad? Que tiene pues el juez de poder obligar a las partes a personarse a través del emplazamiento, regulado en el artículo 112. Y luego vamos con el coertio. ¿Qué es coertio? Es conocido también con el nombre de poder de coerción de la jurisdicción. ¿Y por qué? Porque le permite también al juez de forzar a una persona, por eso está esa palabra ahí, coerción, ¿sí? De forzar a una persona para que realice pues determinada cosa o asunto. ¿Dónde lo vamos a entender mejor? En el artículo 66. Si alguien le da lectura, por favor. Artículo 66. Clases de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras partes a quienes la resolución se refiere. La Gracias. notificación. Okay. Sí. Entonces, ahí, a través de la coerción, ¿sí? El poder del coertio, que está facultado el juez, tiene que obligar a las partes a personarse. ¿Cómo lo va a hacer? Una de estas formas es la notificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo establece la norma en el artículo 66. Yo les decía, hay clases de notificaciones, ¿sí? Yo les preguntaba qué son los estrados del tribunal o de qué forma, cuáles son las formas que conocemos de notificar, ¿verdad? Cuando se necesita hacer de conocimiento a las partes que están pues ligadas, ¿verdad? A un asunto dentro de un juzgado. Entonces, nosotros lo hacemos a través de una notificación. Puede ser, ¿sí? En los estrados del tribunal, ¿sí? Hay ahora notificación electrónica, ¿sí? Alguien por ahí dijo, hay casillero electrónico, ¿sí? Los abogados pues tienen que tener su casillero electrónico, ¿sí? Y también, ¿verdad? Acordémonos que vamos a ver después quiénes pueden notificar, ¿verdad? Cuando estemos viendo más adelantito ahorita, ¿verdad? De las personas que intervienen en un proceso, ¿verdad? El decreto 15-2011, ese regula que prácticamente es una ley reguladora de las notificaciones por medios electrónicos. Entonces, anótenlo ahí en el apartado de las clases de notificaciones, decreto 15-2011, ¿sí? Entonces, la notificación que usa el juez a través del poder que tiene, por eso se le llama coertio, ¿verdad? Es el poder de coerción para realizar determinada cosa que obliga, pues lógicamente, para que en este caso, pues se apersonen las personas o tengan conocimiento, ¿verdad? De que hay un proceso y que
pues él también forma parte de este proceso. El iudicio, ¿sí? También es conocido como el poder de decisión de la jurisdicción. Permite, pues, al juez en este caso decidir prácticamente sobre las cuestiones sometidas al conocimiento de él. En otras palabras, podemos decir que es la facultad que tiene el juez, ¿sí? De emitir las resoluciones judiciales, ¿sí? Entonces, el juez resuelve. Todos hemos oído que el juez emite una resolución, que el juez resuelve, que el juez dicta alguna sentencia. Sí, está dentro de sus facultades a través del poder que le faculta la jurisdicción. Entonces, ¿dónde encuentro yo regulado este poder? Nos vamos al 203 y al de la Constitución, por favor, que ya yo más o menos mencioné al inicio de la clase, y nos vamos también al 57 de la ley del organismo judicial. A ver si tengo por aquí yo mi ley. Yo creo que aquí la tengo. El artículo 203, ¿verdad, licenciada? Sí, de la Constitución. ¿Ya lo encontramos? Artículo 203. Conciliación. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procura avenir a las partes, proponiéndoles formuladas ecuánimes de conciliación y aprobada cualquier forma de arreglo en lo que convienen, siempre que no contraríe las leyes. Si la conciliación fuera parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Gracias. Entonces, ese es un poder de decisión, ¿sí? Ahí está emanado en la Constitución. Si leemos el artículo 57 de la ley del organismo judicial, ahí ustedes van a encontrar que dice: la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita, igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales, según la materia del litigio, ¿verdad? Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer las acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Entonces, ahí nos invoca de alguna manera el poder. ¿Por qué? Vamos a relacionar el segundo párrafo de este artículo, lo podemos relacionar con el artículo 28 y 29 de la Constitución, ¿sí? Porque ahí también encontramos el derecho de petición, ¿sí? Entonces, este poder de decisión, ¿sí? Que tiene pues el juez, prácticamente lo faculta para emitir las resoluciones judiciales. Y el último poder, que es el executio, ¿sí? Este poder se llama de ejecución. ¿Pero por qué lo llamamos de ejecución? Sí, porque le faculta también a los jueces a ejecutar lo resuelto, ¿sí? A través de una resolución judicial. Su fundamento legal también es el 203 que ustedes leyeron y el 57 de la ley del organismo judicial. Los dos poderes, tanto el iudicio y el executio, los relacionamos con el artículo 203 de la Constitución y el 57 del organismo judicial. Entonces, estamos claros con el concepto de jurisdicción y los poderes que nos otorga la jurisdicción. Esto es prácticamente en materia concepto relacionado con algunos artículos. Y luego vamos a hablar de lo que es la competencia, ¿sí? La competencia. ¿Qué dijimos nosotros en clases de competencia? Y aquí yo les pregunté, yo les puse varias competencias en la pizarra, ¿sí? Y yo les dije, hay otra competencia
que algunos pues juristas expertos en materia procesal también consideran, ¿verdad?, que es parte de la competencia y que la vamos a ver también acá para no dejarla en el aire porque creo que también pues forma parte, ¿verdad? Pero nosotros hablamos de materia, hablamos de cuantía, hablamos de grado, hablamos de territorio, pero también van a encontrar ustedes dentro de algunos textos competencia por grado, ¿sí? Entonces, la competencia dijimos que era, vamos a ver, ¿qué es la competencia? Si se recuerdan de algo que pudimos hablar en clase. Básicamente son los límites que tiene la jurisdicción. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Alan? Como dijo el compañero, son los límites que la ley otorga a los jueces dependiendo de su territorio, de la cuantía o de leyes específicas respecto de poder juzgar los procesos. Muy bien. Dania, levantó su mano. Es lo mismo, solo que con diferentes palabras, el nivel de gravedad de cada uno. Gravedad, ¿en qué sentido? Como lo que vimos que como el juzgado civil mira cierta cantidad de paz civil y el otro mira cantidades más. Bueno, ahí ya estamos dividiendo la competencia en materia de cuantía, ¿sí? Ok. Pero la competencia en general, ¿sí? La competencia en general, sí, es, por ejemplo, vamos a decirlo como esa fracción, en pocas palabras, ¿verdad? Esa fracción que la jurisdicción, ¿sí?, nos da o le da al juez, ¿sí?, para poder aplicar la ley, ¿sí? Yo les dije que había jueces de paz, jueces de primera instancia y segunda instancia, ¿sí? Entonces, les mencioné ahorita que la ley solo nos permite que existan dos instancias y ahorita vamos a platicar de ello, ¿verdad? Entonces, eso es ese pedacito, la competencia va a ser ese pedacito prácticamente que la jurisdicción, ¿sí? O que le da esa facultad al juez, ¿sí? De juzgar en un determinado, ¿sí?, lugar, por así decirlo. Pero para que lo entendamos mejor, ¿sí?, nosotros vamos a hablar ahora porque por competencia de materia, porque hay competencia de grado, porque hay competencia de turno, porque hay competencia por razón de cuantía, ¿sí? Entonces, esta parte legal de la competencia es esa facultad, ¿sí?, legal que se le atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer, para tramitar, para resolver un caso determinado, ¿sí? Delimitado el poder general de la jurisdicción, ¿sí? Porque para eso, ¿cuál es el límite? La competencia, dice, la competencia es el límite de la jurisdicción, ¿sí? Se clasifica principalmente en objetiva, ¿sí? Cuando nosotros mencionamos que existe materia, cuando mencionamos que hay cuantía, cuando mencionamos que hay territorio, que es el lugar, ¿sí? Y cuando hay una función, podemos decir grado, ¿sí? Por que es ejercida por determinado juez, ¿sí?, adecuando según las normas del orden público o convenios por las partes. Ahí se los plasmé en la diapositiva, que se las voy a enviar cuando terminemos el viernes la última clase, para que ustedes ya tengan materia de estudio. Entonces, hay clases de competencia, ¿sí? Hay clases de competencia y hablamos de que en clase que había competencia por razón de materia, por razón de cuantía, por razón de grado, ¿sí? Y vamos a incluir por razón de turno. Veamos una a una.
¿Qué quiere decir cada una de estas para ir entendiéndolo mejor? Entonces, cuando yo me refiero a la competencia por materia, ¿sí? Se refiere que hay jueces que tendrán facultad de aplicar la ley según la naturaleza, ¿sí? Del litigio que se esté viendo. Para que ordenemos nuestras ideas, ¿sí? Entonces, cuando yo digo materia, yo les he explicado, ¿sí? El derecho se divide en público y en privado, ¿sí? Y tiene sus ramas. Yo les decía que la materia es el nombre, ¿sí? Y ahí les pongo el ejemplo. Vamos a aplicar, ¿sí? La competencia de acuerdo a la naturaleza que toque el asunto. Si es civil, si es laboral, si es penal, si es mercantil, ¿sí? Entonces va a ser juez competente el que esté designado según la materia. Por eso les decía, no voy a ir a interponer yo una demanda, ¿sí? Si yo voy a decir que causó un daño diferente con alevosía, premeditación, porque yo ya estoy ahí tipificando un delito, ¿verdad? Yo no voy a ir a decir eso ante un juez de paz civil o juez de primera instancia, a excepción de que ocurra otro acto procesal que pudiera conocer, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es de que se llama competencia por razón de materia, porque es el nombre, ¿sí? Del que va a conocer el juez en ese momento. Y competencia por grado, ¿a qué se refiere la competencia por grado? Los grados quiere decir que el juez, ¿sí? Hay jueces que están facultados para aplicar la ley, yo les decía, en primera instancia y otros en segunda instancia, ¿sí? La ley establece que solo habrá máximo de 2 instancias. ¿Dónde lo comprobamos? Leamos el artículo 211 de la Constitución, por favor. Buenas tardes. 211 instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias en el magistrado o el juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas. No podrá conocer en la otra ni casación en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Ahí le da la excepción, ¿verdad? Pero eso es dependiendo del tipo de proceso y por eso hay un momento procesal también, que vamos a ver ya cuando estemos viendo un proceso como tal. Entonces, para determinar la competencia por razón de grado, la ley nos da la facultad. El artículo 211 constitucional nos dice que no puede haber máximo 2 instancias. Juzgado de primera instancia, juzgado de segunda instancia, ¿sí? ¿Y dónde dejamos los jueces de paz? Entonces, ¿sí, Alan? Alan levantó su mano. Sí, yo también lo encontré en el 59 de la ley del organismo judicial. Sí, dele lectura, por favor. Instancias. En ningún proceso habrá más de 2 instancias. Es correcto. Entonces, relacionamos los artículos, por favor, para tener la norma establecida, el por qué se denominan los juzgados de esa manera, ¿sí? Entonces, la competencia por grado se va a referir, vuelvo a repetir, que los jueces que tendrán la facultad de aplicar la ley, tanto en primera instancia y otros en segunda instancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley establece que no puede haber máximo de 2 instancias. Diana, ¿sí, Diana? No, licenciada, disculpe, ya me encontré, gracias. Ok. Ahora, cuando yo digo competencia por razón de turno, ¿a qué creen ustedes que yo me puedo referir? ¿Sí?
Yo sé que dentro de la práctica normal de nuestra vida, nosotros hemos escuchado, perdón, el juzgado que está de turno, ¿sí? No, ese no está de turno. Sí, ese turna 24 horas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros escuchemos que menciona que hay competencia por razón de turno, es cuando se refiere que habrá jueces que tendrán facultad de aplicar la ley en horarios y días determinados, ¿sí? Por eso es que existen los juzgados de turno. Más adelantito vamos a revisar la ley del organismo judicial y vamos a ver qué días son hábiles, cuáles los días no son hábiles, por qué las hay en ciertas materias, ¿verdad? Que todos los días y horas son hábiles, ¿verdad? Porque para ciertas materias sí hay la aplicación. Entonces, eso quiere decir por razón de turno, ¿sí? Que hay jueces que tendrán facultad de aplicar la ley en horarios y días determinados. Cuando yo me refiero a razón de territorio, ¿sí? La competencia es cuando los jueces están también facultados de aplicar la ley, pero limitado a un municipio, a un departamento. Por eso es que existen los juzgados de paz. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? ¿Sí? Y que dijimos de que no en todos los municipios existen, ¿sí? Pero en los departamentos tiene que existir un juzgado de primera instancia, ¿verdad? Y que por eso es que la competencia se limita por razón de territorio y quien los va a ayudar a limitar la razón de territorio, pues es la cuantía, ¿sí? Y por eso les mandé las dos leyes, porque ahí está establecida actualmente la cuantía hasta donde conocen los jueces de paz, ¿sí? Los jueces de instancia y hasta donde se conocen en casos de familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo limito yo entonces la competencia por razón de cuantía? ¿Sí? Cuando hay jueces que tienen facultad de aplicar la ley dependiendo el valor económico del asunto del litigio, ¿sí? Del asunto del litigio. Yo les decía, no sé si leyeron el decreto, porque ya, a mí ya se me olvidó el decreto. Yo creo que ustedes ya lo tienen bien aprendido. ¿Ya? Entonces, ayúdenme por favor, díganme el primer decreto, hasta cuánto es de que ahora está actualizada la cuantía para que conozcan los jueces de paz. Vamos a ver. Hasta 80,000, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta 80,000, así dijimos. Y le dieron una leidita a la ley de los litigios de familia, porque eso se llevan de acuerdo al asunto de esa ley, ¿verdad? Entonces, no sé si lograron ojear también ese, o no lo logramos ver. Licenciada, se fija 18,000 quetzales anuales y la menor cuantía por 36,000. Es correcto, ¿ya? Entonces, ahorita lo que yo quiero que tengamos la idea, porque esto que está en la ley lo tenemos que poner en práctica, ¿sí? De aquí en adelante, cuando nosotros ya veamos los casos prácticos, ¿sí? Y podamos determinar qué juez es el competente para conocer el litigio, ¿sí? O si para todo esto tenemos que aplicar reglas para determinar la competencia, ¿sí? Entonces, aparte de las clases de competencia que nosotros ya ahorita escuchamos y hablamos, que hay por materia, que hay por grado, que hay por cuantía y que hay por territorio y por turno, también existen reglas para determinar la competencia, ¿sí? Y entre esas reglas para determinar la competencia van a escuchar ustedes pacto de sumisión, prórroga de la competencia, ¿sí? Y en qué casos se prorroga la competencia, pero ¿qué es eso y por qué? ¿Por qué existen esas reglas para determinar la competencia? Son necesarias, ¿sí? Porque
puede existir alguna diferencia entre las partes, ¿sí? Entonces, esto, las reglas de competencia, pues ayudan a prácticamente a determinar quién conocerá el litigio. Y entonces nosotros nos preguntaríamos en este momento, ¿y qué es el pacto de sumisión? ¿Sí? El pacto de sumisión van a encontrar diferentes conceptos en diccionarios de diferentes juristas también, pero para mí el pacto de sumisión va a ser un acto, ¿sí? Un acto que las partes se comprometen, ¿sí? O que aceptan que un juez, ¿sí? Que no es competente, conozca de un asunto determinado. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras y más sencillo, ¿sí? Que las partes las partes por sí le dan la competencia a un juez, ¿sí? Originalmente incompetente. Quiere decir que ese juez no tenía la competencia, puede ser que no la tenía por razón ¿de qué le podemos decir? De materia, en algunas cosas, ¿sí? Pero las partes convienen en ese momento que conozca a un juez de asunto determinado. ¿Pero por qué pasa esto? Puede pasar por muchas cosas, ¿sí? Y por eso existe la prórroga de la competencia. ¿Pero qué es prorrogar? ¿Sí? Prorrogar significa en materia procesal ampliar, ¿sí? Ampliar la competencia. Darle la competencia a un juez que originalmente no la tiene, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la diferencia entonces entre el pacto de sumisión y la prórroga de la competencia? Para que nos quede claro, es de que el pacto de sumisión, las partes, ¿sí? De común acuerdo, ¿sí? Están de acuerdo, que someten el asunto o el litigio a un juez incompetente, ¿sí? Mientras que prorrogar la competencia o la prórroga de la competencia no necesariamente tiene que haber un convenio previo por las partes, ¿sí? Ahora bien, para que nos quede con un mayor ejemplo, dice, ¿en qué casos yo puedo prorrogar la competencia? ¿Sí? Me pregunto una y digo yo. Entonces, si ustedes vamos a ver al artículo número 10, miremos el 10, por favor. Vamos a ver si tengo aquí yo la ley. Para que vayamos en el mismo sentido. En el artículo 10, ahí vamos a encontrar nosotros asuntos de valor determinado. ¿Sí? Aquí en el artículo 7 tenemos reglas generales de competencia, ¿sí? Y ahí en ese artículo 7, ahí vamos a encontrar por razón de cuantía, dice, son competentes los jueces menores, ¿sí? Sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer negocios de menor cuantía cuando estos son inicialmente del proceso principal. Y luego les menciona la Corte Suprema y nos vamos a la determinación del valor en caso de duda y asuntos de valor indeterminado, ¿sí? En los asuntos de valor indeterminado, es juez competente el de primera instancia. ¿Qué asuntos de valor indeterminado podríamos nosotros incluir, ¿sí? Dentro de esto. Por ejemplo, ¿será que el divorcio tiene un valor determinado al que yo le voy a poner un valor, como yo les decía, por ejemplo, cobrar una deuda o pedir, ¿verdad? O ponerle el valor a una propiedad, ¿sí? Eso sí tiene un valor determinado, ¿sí? Son determinados en lo que ya tiene valor. O, por ejemplo, yo les decía lo del choque, ¿verdad? De un automóvil.
ese carro pues tiene un valor determinado, yo lo puedo cuantificar, pero un divorcio no le puedo poner valor, ¿sí? Ese es un valor indeterminado, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de una afiliación, pero aquí nos estamos saliendo un poquito del tema, ¿verdad? Pero es materia civil, ¿sí? O por ejemplo, el matrimonio tampoco tiene un valor determinado, ¿sí? Pero el divorcio, y nosotros conocemos el divorcio que lo podemos ver de manera voluntaria o podemos iniciar un ordinario, ¿sí? Un juicio ordinario, pero no le voy a poner un valor al divorcio, ¿sí? En estos casos, el artículo 10, por eso nos regula, en los asuntos de valor indeterminado es juez competente de primera instancia. Y entonces, cuando yo digo casos en que se puede prorrogar la competencia, cuando, por ejemplo, los jueces dan a conocer otra jurisdicción territorial por falta de impedimento de los jueces competentes, ¿sí? Por sometimiento, que es lo que hablamos, expreso de las partes, ¿sí? Tienen que exponer sus razones, sus motivos, ¿por qué? Por contestar la demanda también sin oponer competencia. ¿Qué quiere decir esto? O porque los otorgantes, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se otorga una fianza, ¿sí? A la persona del obligado. En estos casos también, en algunos casos de estos, podemos prorrogar la competencia. Pero cuando son asuntos de valor indeterminado, la ley nos faculta, ¿sí? Que nosotros podamos hacer uso de esta regla de la competencia, ¿sí? ¿Cómo determino yo el valor? En el artículo 11, determinación del valor en la acumulación. Ahí dice, si en un mismo proceso, oiga bien, se establecen a la vez varias pretensiones, en los casos en que esto pueda hacerse conforme a lo prevenido en el código, se determinará la cuantía del proceso por el monto a que ascendieran todas las pretensiones entabladas, ¿sí? Puede ser que dentro de esta pretensión, ¿sí? Existan diferentes tipos de situaciones que yo esté pidiendo. Y entonces puede ser que la que yo pida no va a ser competencia del juez, ¿sí? Entonces, en esos casos, como lo dice aquí el artículo, el que ascienda todas las pretensiones entabladas, se determina la cuantía del proceso, el monto en que asciende a todas. Entonces, puede ser que el juez que vaya a conocer no era el que tenga la competencia, porque ahí van a ir incluidas, puede ser que también lo pudiera haber conocido el juez de paz, ¿verdad? Pero como hay muchas pretensiones dentro de esto, la ley faculta en el artículo 11 la determinación del valor en la acumulación objetiva. Y entonces, si nosotros seguimos competencia por razón de domicilio, yo por eso les dije, hay que estudiar bien el domicilio, ¿sí? Hay que leer el código en la civil en el artículo 1 y nos tenemos que determinar por qué por domicilio. Porque el domicilio dice, cuando se ejerciten acciones personales, oiga, acciones personales, es juez competente en asuntos de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. En el menor cuantía es el juez menor de su vecindad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es domicilio y qué es vecindad? Perdón, para nosotros entender este artículo. ¿Sí? ¿Qué me dijeron que era domicilio en la clase? Su residencia. ¿Y la vecindad qué será? El municipio. Va, pero el código no dice es su residencia, el otro dice su municipio. Hay un concepto, ¿sí?
del ánimo de permanencia. Si mi memoria me falla, así dice el artículo en el Código Civil. Entonces, cuando yo quiero determinar la competencia por razón de domicilio, ¿sí? Aquí la ley establece cuando se ejerciten acciones personales. Y entonces yo tengo que determinar el domicilio, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ese juez es el que va a ser el competente cuando es un asunto de mayor cuantía, ¿sí? Ahora, si ustedes leen el segundo párrafo, dice, en los procesos que versen sobre prestaciones de alimentos y pago de pensiones, por concepto, será juez competente el del lugar donde reside el demandado o donde tenga su domicilio la parte demandante a elección de esta última. O sea, ¿quién puede fijar eso? ¿Sí? Yo que estoy demandando, ¿sí? La pensión yo puedo fijar, ¿verdad? Daniel tiene encendido su micrófono. Entonces, vamos a leer la tarea que les va a quedar, porque tengo que seguir avanzando con los otros temas, es que tienen que leer todo este capítulo de la competencia hasta el artículo 24, por favor, ¿sí? Estos artículos los tenemos que ir analizando nosotros con ejemplo, ¿sí? Pero a mí me interesa avanzar en el programa porque este examen pues no entra parte práctica, ¿sí? Me entra teórica. Entonces, yo lo que necesito es que, por favor, lleven el concepto de qué es el pacto de sumisión, que es la prórroga de la competencia, ¿sí? Entonces, en este aspecto, nosotros vamos a también a conocer los actos procesales, ¿sí? Entonces, dentro de los actos procesales, vamos a conocer qué es un acto procesal, ¿sí? Y un acto procesal van a ser todas esas acciones voluntarias realizadas por el juez, también por las partes o terceros. ¿Con qué fin? Con el fin de constituir, desenvolver o concluir un proceso judicial, ¿sí? Por eso es que los actos procesales se les denomina acciones. Esto también incluye la demanda, las notificaciones, los plazos que son perentorios, audiencias y resoluciones, ¿sí? Y las resoluciones van a ser nombradas procesalmente como decretos, autos y sentencias. Y también vamos a entrar más adelante, vamos a resolver en qué momento se resuelve un decreto, en qué momento se incluye un auto, en qué momento se dicta la sentencia, ¿sí? Estas van dirigidas a resolver la controversia bajo principios, ¿sí? Los principios muy importantes de celeridad, oralidad y el debido proceso, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, yo necesito que por favor nosotros nos aprendamos un concepto de lo que es un acto procesal, ¿sí? Entonces, en materia procesal vamos a encontrar nosotros que para nosotros iniciar un proceso necesitamos, como les dije yo la vez pasada, el primer impulso que todo órgano necesita para ponerlo en movimiento, ¿sí? Va a ser a través de una demanda. Y yo les preguntaba, ¿se puede hacer una demanda oral o tiene que ser por escrito? Y vuelvo a preguntar, ¿puede ser oral o puede ser por escrita? Cualquiera de las dos, licenciada. ¿Y en dónde yo puedo interponer una demanda oral? En el Ministerio Público. Ah, muy bien, muy bien.
Para interponer una demanda por escrito, como dijo el compañero, nosotros le llamamos también el primer escrito inicial, ¿sí? Y esa demanda, ¿quién la va a interponer? El agraviado o la parte agraviada. Ajá, y a eso ya nosotros le vamos a llamar sujeto procesal, ¿sí? Y ese sujeto procesal, nosotros le podemos llamar también actor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué necesitamos nosotros para que esa demanda tenga validez? Vamos a ver. Que se identifique la persona, licenciada. Para que tenga validez. Pruebas. ¿De quién necesito yo auxiliarme para que esa demanda tenga validez? De un abogado. Ahí está, ¿sí? De un abogado, porque dice que actúa bajo la dirección y procuración, ¿sí? Entonces, para darle forma legal a mi primer escrito inicial, a ese impulso de poner el órgano jurisdiccional en movimiento, yo necesito auxiliarme, pues, de un abogado, ¿sí? Pero los actos procesales, ¿sí? Los vamos nosotros a clasificar en varias cosas. En actos del órgano jurisdiccional, ¿sí? Que dentro de los actos que el órgano jurisdiccional ejerce hay ciertas acciones, por ejemplo, de decisión, de comunicación, de documentación, ¿sí? Y también hay actos de las partes que tienen que hacer uso, por ejemplo, de petición, de afirmación, de prueba. Pero como también pueden haber terceros que estén incluidos, estos actos de tercero también pueden ser de prueba, de decisión o de cooperación, ¿sí? Entonces, vamos a clasificar los actos procesales en actos de órgano jurisdiccional, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son prácticamente que son los que se hacen o los que nacen, ¿sí? De la jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Nacen de los jueces y auxiliares, ¿sí? O sea, los que han tenido la oportunidad de hacer alguna práctica o alguna investigación, van a ver que en donde están los jueces, ¿sí? O en los juzgados, que así es como se les llama, ¿sí? Van a ver, está el juez, ¿verdad? Están sus auxiliares, está el secretario, ¿verdad? Entonces, cuando el juez, ¿sí? Tiene un acto procesal de decisión, ¿sí? Resuelven las instancias del proceso que conocen. Y esas instancias del proceso que conocen le llamamos resoluciones judiciales, ¿sí? Ese es un poder que ya dijimos que es un poder de decisión que tiene el juez, ¿verdad? El acto de comunicación lo hace el juez, ¿sí? O lo hace llegar a través de los sujetos procesales. O puede ser también a través de otros órganos, ¿sí? Los actos de decisión que él tome. Esto es un acto de comunicación. Y el acto de documentación, ¿sí? Va a ser la acción que tome el juez o en ese momento, pues el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque documenta ahí mismo los propios actos procesales de las partes o de terceros, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, los actos procesales nosotros los vamos a clasificar en actos que tiene a bien de ejecutar el órgano jurisdiccional, actos de las partes
y actos de terceros. Dentro de las acciones de los actos del órgano jurisdiccional está el de decisión, el de comunicación y el de documentación. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serán los actos de las partes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo digo actos de las partes es porque yo necesito, pues, tener una respuesta, ¿sí? O tener prácticamente una satisfacción de esa pretensión, ¿sí? ¿Y cómo yo voy a obtener eso? Yo les había dicho que eso se obtiene a través de lo que yo voy a pedir en ese primer escrito inicial de la demanda, ¿sí? Lo que yo voy a pretender. Entonces, cuando yo necesito un buen resultado, que el juez me resuelva como yo pretendo dentro de mi demanda, ahí va a estar mi primer acto de petición, ¿sí? Dentro de este acto de petición, lo que se va a determinar es el contenido, les decía yo la vez pasada o la clase pasada, de la pretensión, ¿sí? Que yo estoy determinando en esa demanda, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? A través de ese escrito, ¿sí? Una parte de los actos de las partes también es de la afirmación, ¿sí? ¿Por qué? Porque las afirmaciones van a ser ese tipo de proposiciones que se formulan durante un proceso, tanto de los hechos como de derecho, ¿sí? Y la prueba, que es también parte de un acto de las partes, porque las pruebas se incorporan en distintos medios, ¿sí? Y esas pruebas son los medios de convicción que van a servir dentro del proceso, ¿sí? Entonces, esos serían los actos de las partes. El acto de petición, el acto de afirmación y el acto de prueba. Ahora, ¿por qué actos de terceros? ¿Sí? ¿Por qué existen actos de terceros? Porque estos actos de terceros son los que van a provenir prácticamente de una actividad, como su nombre lo dice, de un tercero, que interviene en el proceso. Por ejemplo, puede ser, en ese caso, puede ser un testigo, ¿sí? O puede ser un perito, ¿sí? Cuando yo digo perito, me refiero a alguien que es experto, ¿sí? En algo, ¿sí? Que va a emitir en ese momento un informe, ¿sí? O un tipo de investigación más especial, ¿sí? Por eso se le llama perito, ¿sí? De estos, prácticamente, a lo que nosotros llamamos tercero, hay actos que se dan, por ejemplo, el de prueba, también el de decisión y el de cooperación. Son actos que se esperan, ¿sí? A lo que nosotros le llamamos terceros, ¿sí? ¿Por qué de prueba? Porque esto surge con la participación de un tercero, a lo que yo le llamo testigo, ¿sí? Que puede ser en su momento. ¿Por qué? Porque ahí se puede determinar la veracidad o la verdad, por así decirlo, ¿verdad? De las afirmaciones de las partes, ¿sí? Porque aquí estamos tanto el demandado, ¿sí? Como el demandante, ¿sí? Entonces, quien puede intervenir dentro de un proceso, pues es un tercero y eso va a depender, ya lo vamos a ver durante el proceso, ¿verdad? Lo que quiero es que me capten cuáles pueden ser esos actos procesales en los que interviene un tercero en un momento procesal. ¿Por qué? Porque esas pruebas que se aporten pueden determinar la veracidad de las partes, ¿verdad? Y le va a servir al juez para
resolver, ¿sí? Por eso es que es importante la declaración de testigos o un dictamen de un experto, ¿verdad? La decisión en estos actos de tercero va a servir, ¿sí? Porque de alguna manera, pues se da un poder jurisdiccional para decidir prácticamente sobre ese litigio que se está llevando o la controversia, ¿verdad? Puede ser mediante la colaboración en algún caso, ¿verdad? De algún árbitro, que no se sabe. Y la cooperación, que también es un acto de tercero que se puede dar, ¿sí? Cuando de alguna manera, por ejemplo, la colaboración que prestan en un caso, por ejemplo, que se esté ventilando algún caso de deuda o de alguna acusación que se esté viendo, ¿verdad? Metámonos un poco alguien que es cajero, ¿sí? Un cajero o que paga, o un gerente, ¿sí? O que alguien sirva para garantizar, por ejemplo, si yo estoy pidiendo el embargo de alguna deuda, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo pedir de un tercero la cooperación, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo clasifico yo los actos procesales? Actos que tiene el órgano jurisdiccional, actos que tienen las partes y actos que tienen los terceros. ¿Cómo actúa cada uno? Los primeros con decisión, con comunicación y documentación. Las partes actúan con petición, afirmación y prueba, porque esa es la acción que ellos quieren. Y los terceros también pueden actuar de prueba, de decisión y cooperación. ¿Por qué? Porque son en los momentos procesales en que el juez determine que se puede hacer uso, ¿sí? De las partes procesales, de esa forma. Los actos procesales en la legislación guatemalteca, ¿sí? Tenemos nosotros actos del órgano jurisdiccional, ¿sí? Y hay actos de decisión que se toman en el órgano jurisdiccional. Si nosotros tenemos a la ley por favor ahí, de la ley del organismo judicial, vámonos a ver el artículo 141, por favor, y que alguien le dé lectura. Igual aquí lo voy a buscar yo. Artículo 141. La clasificación. Las resoluciones judiciales son A. Decretos que son determinaciones de trámite. B. Autos que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelve incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C. Sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso, y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Ok, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a la ley, ¿sí? ¿Sí? Uno de los actos que se dan de acuerdo a la ley o en el órgano jurisdiccional, ¿sí? Son los decretos, autos y sentencias. ¿Regulados en qué artículo? Artículo 141 del Ajá. organismo judicial. ¿Y qué entonces qué vamos a entender por el decreto? ¿Sí? Los decretos, como dijo la compañerita, son determinaciones de trámite. Así lo regula la ley, ¿sí? Determinaciones que deciden cuestiones de mero trámite y que dan impulso al proceso. ¿Por qué? ¿Por qué dan impulso al proceso? Sí, porque son parte fundamental,
¿sí? Ya que todo proceso es impulsado, ¿sí? A través de esta figura procesal que se llama decreto. En algunas legislaciones ustedes van a encontrar aquí que también se les denomina providencias o autos, ¿sí? De mero trámite. Entonces, las resoluciones en materia judicial, según el artículo 141, se clasifican en decretos, autos y sentencias. Los autos son también llamados doctrinariamente autos interlocutorios, ¿sí? Estas también son resoluciones, ¿sí? Porque deciden la materia del proceso, ¿sí? Que no es un simple trámite, sino que es a través de los autos, pues lo que se decide es el fondo de alguna controversia, ¿sí? O la incidencia que puede tener un proceso accesorio. Yo les voy a subir un ejemplo, ¿sí? De un despacho judicial cuando ya estemos en la segunda fase. Y también les voy a subir una demanda para que vayamos nosotros desmenuzando todas estas figuras procesales y vayamos identificando cómo se resuelve un auto, cómo se resuelve un decreto, cómo es de que prácticamente se resuelve una sentencia, ¿sí? Porque la sentencia también es una resolución, solo que la sentencia es una resolución definitiva, ¿sí? Porque la sentencia, como ustedes saben, le pone fin al proceso, ¿sí o no? ¿Sí? Le pone fin al proceso. ¿Y las sentencias pueden ser apelables o no? ¿Qué dice usted? Sí, puede. Entonces, la sentencia va a ser una resolución definitiva y con ello el juez lo que hace es decidir la controversia o el objeto principal que se está ventilando, ¿verdad? A través de la sentencia lo que hacemos es agotar el trámite, ¿sí? Y que termine el proceso pues en una forma normal, ¿sí? Para conocer estas tres resoluciones, ¿sí? En el artículo 142, ahí vamos a encontrar nosotros el plazo para poder resolver, ¿sí? Y ahí dice, las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente a que se reciban las solicitudes. Por eso te les dicen a veces que son de mero trámite, ¿sí? Los autos dentro de 3 días y la sentencia dentro de los 15 días después de la vista. Y esta se verificará dentro de los 15 días después que se termine la tramitación del asunto. Salvo, dice, que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. Entonces, por favor, en el 142 señalamos los plazos, por favor. ¿Alguien levantó su mano? Christopher. Sí, licenciada, buenas noches. Con una consulta. Ahí en los decretos de mero trámite, ¿se incluyen los decretos simples y motivados o no van con ello? Todos son decretos, ¿sí? Todos son decretos. Si nosotros nos tenemos, ¿usted dijo decretos qué? Simples y motivados. ¿A qué se refiere con simples y motivados? Que no requieren fundamentación. Mire, todo lo que se da dentro de un proceso, ¿sí? Por eso dependiendo la materia, ¿ya? Si estamos hablando en materia civil, que es lo que nos compete, ¿sí? Nos vamos a pegar, ¿sí? A lo que establece la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial es la que regula en materia jurisdiccional, ¿sí? Entonces, para mí hay que respetar los plazos. Si los decretos dice
deben dictarse a más tardar al día siguiente, por eso se le llama de mero trámite, ¿sí? Si los autos dentro de 3 días y la sentencia dentro de los 15 días después de la vista, ¿sí? Después de la vista. Acordémonos que, como dijo el compañero, todas las sentencias son apelables, ¿sí? Se pueden apelar. Incluso podemos hacer uso también del amparo, que yo les decía que el amparo para unos es un recurso, para mí no es un recurso, para mí es una garantía constitucional porque está dentro de una norma, ¿sí? Constitucional. Para mí es una protección para garantizar los derechos que se pueden estar violando de las personas. Sí, Melanie. No, líder, disculpe, ya encontré la respuesta. Ok, bueno. Entonces, por favor, artículo 141 y artículo 142. Ahorita yo estoy hablando en forma conceptual, sí, regulando y asociando los artículos, pero cuando ya estemos viendo el desglose del juicio, ahí vamos a ir aplicando cada uno de estos conceptos como de los artículos que en su momento procesal oportuno Disculpe, vamos a licenciado. entender. Sí, Claudia. Artículos 141 y 42 de qué ley, perdone. De la ley del organismo judicial. Bueno, y como, Gracias. bueno, y como en todo acto procesal, ¿sí? También hay actos de comunicación, ¿sí? Porque si no hubiera el acto de comunicación, ¿cómo? ¿Cómo podríamos también decir que existe un proceso, ¿sí? Porque la comunicación ahora no solo es verbal, también es escrita, ¿sí? Y dentro de los actos de comunicación que se dan dentro del órgano de la administración de la justicia, es cuando nosotros oímos, ¿sí? Que los órganos hacen de conocimiento, ¿sí? De los sujetos procesales en los actos de las decisiones. Dentro de ellos nosotros encontramos la notificación, que era lo que habíamos leído, ¿sí? La citación, que también es otro acto de comunicación, y el emplazamiento, que fue el que leímos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a entender la notificación como un acto procesal, pero al que le llamamos nosotros actos de comunicación, ¿sí? Entonces, la notificación sí es un acto procesal cuando el órgano jurisdiccional da a conocer a los sujetos procesales la resolución recaída sobre su petición, ¿sí? O sobre la petición formulada, ¿sí? Su Código Procesal Civil y Mercantil va a establecer ahí que toda resolución debe hacerse saber, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos saber a las partes? Tiene que hacerse saber en forma legal, ¿sí? ¿Y por qué? Porque sin ello, si no se hace en forma legal, pues no quedan obligadas las partes, ni tampoco, ¿sí? Al no quedar obligadas, no se le afecta, ¿sí? Entonces, señala 4 tipos de notificaciones o actos de comunicación, dentro de ellos que está la notificación, que son personales, por los estrados del tribunal, por el libro de copias, por boletín judicial, ¿sí? Y yo les mencioné el artículo 66, ¿sí? Que en la práctica de uso común, las personales, cuando se dicen notificación personal, las que se realizan en los estrados del tribunal sin que haya implementado, ¿sí? Otras modalidades. Pero, ¿sí? Que como ahora ya está el casillero electrónico, era el decreto que yo le di, ¿verdad? Entonces, también hay que hacerlo, es otra forma de notificación. Pero regreso. Las notificaciones personales se realizan mediante la entrega de copias, ¿sí? Eso es lo que quiero que les quede claro.
Cuando se hace una notificación personal, se hace a través de la entrega de copias en manos de la persona. Y eso era lo que hablábamos en clase la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué pasa si no encuentra a la persona en su domicilio, ¿verdad? ¿Quién puede ser notificado? ¿Quién recibe la notificación? ¿Qué pasa si yo no entrego la notificación? Entonces, te hace la notificación personal en entrega de copias en manos de una persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo entrego esas copias, ¿sí? En las manos del destinatario o que sea la persona que se le está notificando, pues sí, en cualquier lugar en donde se encuentre, ¿qué pasa ahí? ¿Será que ya se dio por notificado? Cuando es en forma personal, ¿qué creen ustedes? Si yo tengo una notificación, que yo trabajo en el juzgado y me mandan a notificar, y si a esa persona me la encuentro en cualquier lugar y me recibe la notificación y me firma la notificación, ¿será que se puede? Sí. Se puede. Se puede hacer entonces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las notificaciones personales se realizan mediante la entrega, yo vuelvo a repetir, de copias en manos de una persona, ¿sí? Y también se pueden realizar mediante dos modalidades. Ahorita voy a hablar. ¿Cuáles son esas dos modalidades? La primera es entregando copias en las propias manos del destinatario, ¿sí? O persona a notificar en cualquier lugar en que se encuentre, ¿sí? Yo le entrego la notificación en las propias manos o a cualquier persona que me la reciba en el lugar, ¿sí? En el lugar. Y la segunda forma es a través de cédula, ¿sí? Entregada a familiares, puede ser a las personas que trabajen ahí, ¿sí? O cualquier otra persona que se encuentre también en el lugar señalado para realizar o para recibir la notificación. En conclusión, ¿por qué se le denomina notificación personal? ¿Sí? Porque lleva carácter imperativo. Ahorita voy de que sea entregada a una persona sin que necesariamente sea el sujeto procesal. O sea que yo no se la puedo entregar en cualquier lugar. ¿Sí? Se llama personal porque se entrega a una persona sin que sea yo la demandada. Sí, ¿quién levantó su mano? ¿Christopher? No, ¿quién fue el que levantó su mano? No, yo le iba a contestar también eso porque estaba leyendo el artículo 71 en el segundo párrafo. Porque ahí está cabal lo que usted dijo. Sí, es correcto, ¿ya? Entonces, no, compañerita, oye, si yo me encuentro a la persona en cualquier lugar, yo no le puedo notificar, porque la ley establece que hay un lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ir ahí, pero hay dos formas, las que acabo de mencionar, donde se puede, ¿sí? Entonces, por eso se le denomina notificación personal, porque lleva carácter, vuelvo a repetir, imperativo, que sea entregada a una persona sin que necesariamente sea el sujeto o la persona o el demandado, pues, ¿verdad? Pero por eso se llama personal, ¿sí? Ahora, existe un único caso en que la notificación, que siendo personal, se puede dejar fijada en la puerta. No sé si ustedes han escuchado eso. ¿Sí? Que dejan la notificación fijada en la puerta de la casa. ¿Sí? Cuando pasa esto,
Por manutención, licenciada. ¿Cómo dice? Para cuando se notifica por demanda de manutención. Puede ser un caso, pero ¿por qué pasa cuando no hay quien reciba o no quieren recibir? Se deja la notificación. ¿Se deja fijada en el lugar cuando no se atiende el llamado o ante negativa de recepción? En este caso, el Excelente. notificador llega, deja la noti y se asienta razón que al no atender el llamado, o en este caso, ante la negativa de recibir por parte de una persona de X sexo, se deja en el lugar de conformidad al artículo tal y tal. Y haciendo constancia, ¿verdad? En la notificación. Por eso se llama cuando, en caso de negativa de recibir la notificación, ese es el único caso en que la notificación, a pesar de que es personal, puede dejarse fijada en la puerta de la casa, ¿sí? La regla es ante la negativa de recibirla. Sí, ¿quién me está levantando su mano ahí? Domingo. Yo, licenciada, Cuénteme. muy buenas noches. Buenas noches. Dos cosas respecto de, si no hay nadie quien la reciba, también podría ser quedarse en la puerta, ¿verdad? Así es. Eso. Y segundo, si se le da a alguien, ese alguien tiene obligación de transmitir el mensaje o no tiene obligación. El acto procesal es notificar, ¿sí? Si hay quien reciba, tiene que firmar la persona responsable de recibir esa notificación. Pero al firmarla, ¿se obliga o queda obligada a hacer llegar la comunicación a la persona? Bueno, no es que quede obligada, pero ya se cumplió con ese acto procesal. Aunque no es obligatorio, la verdad, firmar. Sí, Juan José. De hecho, no es obligatorio firmar las actas de notificación. Pero los notificadores siempre exigen la firma, pero no queda obligado nadie, ¿sí? Porque aquí se cumplió con el acto procesal, ¿verdad? Gracias. Entonces se recibe la notificación, por eso es tan importante, ¿sí? Tan importante. Lógicamente que si ustedes viven en la casa de un familiar, ¿sí? Lógicamente tienen que poner de conocimiento, ¿verdad? Al menos que haya mala fe también, ¿verdad? Porque tampoco uno puede obviar o hacerse de desconocimiento de que no hay una notificación. Sí, Oscar. Sí, licenciada, buenas tardes. Una preguntita. Con esto de las notificaciones se dan problemas porque yo tengo una casa que la doy en alquiler por habitación y en esa casa vivió una persona X. Esta persona pues agredió a dos de sus novias y tenía 2 procesos abiertos en femicidio. Y hasta el día de hoy, ya más de 2 años de que él no vive en una de esas casas, llegan y quieren notificar por medio de uno. Y se enojan los notificadores porque les explico que ya no viven acá y piensan que uno está escondiendo a las personas. Entonces ellos dan por notificado y el muchacho pero ni sabe que lo están notificando porque no tenemos acceso a su persona. Sí, son malas prácticas, siento yo, ¿verdad? Dentro de ahorita en este ámbito, pero pues ese acto procesal es el que se cumple, ¿verdad? Es el que se hace saber, que se hace llegar. El problema pasa también, ¿verdad? Con las actualizaciones de las direcciones de las personas, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes ven ahora que, por ejemplo, cuando ustedes actualizan el RTU, les exigen la nueva dirección, cuando actualizan lo de la Contraloría también, o sea, todo ese tipo de cosas influye, por eso es que es tan importante el domicilio de la persona, ¿sí? Y las clases de notificación que hay en el proceso, ¿sí? Porque al no haber alguna contestación puede pasar muchas cosas, ¿sí? Me están diciendo que ya empezó la otra clase. Entonces, yo voy a continuar la otra clase para que
continuar hablando de los estrados del tribunal, del tribunal, sí, ¿verdad? Siguiendo a hablar también qué pasa después de que yo ya tengo una procuración, ¿verdad? Y para concluir con los actos procesales. Entonces, agradezco su atención. Sigo haciéndoles el resumen en la diapositiva para que a ustedes les llegue antes del examen, este fin de semana. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Feliz noche.